Este tutorial explica cómo utilizar las funciones de administración de pendrive que poseen tanto el reloj de control horario como el software de control de asistencia. A continuación, se mostrará la segunda parte de este tutorial. Se recomienda consultar la primera parte en otro video de este mismo canal. La pestaña Importar usuarios permite copiar la información de usuarios existente en el pendrive a la base de datos del sistema. Posee en su lateral izquierdo un cuadro donde se muestra el listado de archivos de usuarios disponibles en el pendrive. Para cada uno de estos archivos, se informa la hora y fecha de modificación, su tamaño y el número de equipo del cual se ha obtenido la información. Deben seleccionarse, marcando la casilla correspondiente, los archivos cuya información desea importarse a la base de datos del sistema. Al pulsar el botón Importar desde pendrive, confirmación mediante, comenzará la importación de usuarios, tras lo cual se informará la cantidad de usuarios importados. En el listado de usuarios descargados, se mostrarán todos los usuarios que se importaron. En el caso en que los archivos que contienen la información de usuarios no se encuentren alojados en el pendrive, puede realizarse la importación de usuarios desde un archivo con una ubicación distinta, pulsando el botón Importar desde archivo, con lo cual el sistema solicitará que se indique la ubicación del archivo con la información de usuarios. El archivo a importar, en este caso, debe poseer el mismo formato que el que se importaría desde el pendrive. El botón Eliminar en pendrive elimina del mismo los archivos seleccionados en el listado de archivos disponibles. El botón Borrar lista borra la información del listado de usuarios descargados, mientras que el botón Actualizar lista realiza un refresco de la misma. La pestaña Exportar usuarios permite copiar al pendrive la información de usuarios existente en la base de datos del sistema. El listado de sectores existentes muestra todos los sectores definidos en la empresa. Al seleccionar cualquiera de ellos, se muestran en el cuadro central los usuarios pertenecientes al sector seleccionado. En este cuadro, deben seleccionarse los usuarios que desean exportarse. Puede utilizarse la tecla Control para realizar una selección múltiple de usuarios. Los botones de selección de exportación de la columna central permiten definir, en forma particular o en forma total, los usuarios que se exportarán, los cuales serán copiados al listado de usuarios a exportar sobre el lado derecho. Esta operación puede repetirse todas las veces que se desee para cualquier otro sector. Todos los usuarios definidos en la totalidad de los pasos anteriores se copiarán al listado de usuarios a exportar. Si desea removerse alguno de ellos, debe seleccionárselo previamente en este cuadro, y luego debe pulsarse el botón de selección de exportación inversa. Finalmente, el botón Exportar a pendrive exporta la información de los usuarios existentes en el listado de usuarios a exportar desde la base de datos del sistema al pendrive. Si el archivo de usuarios ya existe en el pendrive y se cancela el reemplazo del archivo existente, los usuarios definidos en el cuadro de usuarios a exportar se agregarán a los usuarios almacenados previamente en el pendrive. En caso contrario, se reemplaza toda la información original por la de los usuarios que desean exportarse. En el pendrive, se crearán los archivos de usuario correspondientes al formato definido. La pestaña Importar registros permite descargar a la base de datos del sistema los registros existentes en el pendrive. Posee en su lateral izquierdo un cuadro donde se muestra el listado de archivos de registros disponibles en el pendrive. Para cada uno de estos archivos, se informa la hora y fecha de modificación, su tamaño y el número de equipos del cual se ha obtenido la información. Deben seleccionarse, marcando la casilla correspondiente, los archivos cuya información desea importarse a la base de datos del sistema. Al pulsar el botón Importar desde pendrive, confirmación mediante, comenzará la importación de registros, tras lo cual se informará la cantidad de registros importados. En el listado de registros descargados, se mostrarán todos los registros que se importaron desde el pendrive. En el caso en que los archivos que contienen los registros no se encuentren alojados en el pendrive, puede realizarse la importación de registros desde un archivo con una ubicación distinta, pulsando el botón Importar desde archivo, con lo cual el sistema solicitará que se indique la ubicación del archivo de registros. El archivo a importar, en este caso, debe poseer el mismo formato que el que se importaría desde el pendrive. El botón Eliminar en pendrive elimina del mismo los archivos seleccionados en el listado de archivos disponibles.
El botón borrar lista borra la información del listado de registros descargados, mientras que el botón actualizar lista realiza un refresco de la misma. La pestaña importar mensajes permite copiar los mensajes existentes en el pendrive a la base de datos del sistema. La importación de mensajes se realiza pulsando el botón importar desde pendrive, confirmación mediante. Debe confirmarse luego si desea agregarse a la base de datos los mensajes, tras lo cual se informa acerca de la importación realizada. En el listado de mensajes disponibles en el pendrive, se mostrarán todos los mensajes existentes en este último. El botón agregar nuevo agrega a la base de datos aquellos mensajes nuevos que se encuentren seleccionados en el listado de mensajes disponibles en el pendrive. Solo se agregarán a la base de datos los mensajes nuevos, es decir, aquellos que no existan en la misma. Si no existe ningún mensaje seleccionado, este botón no realizará ninguna acción. El botón actualizar base de datos actualiza en la base de datos aquellos mensajes que se encuentren seleccionados en el listado de mensajes disponibles en el pendrive que ya existen con anterioridad en la base de datos del sistema. Esta acción reemplazará el mensaje existente en la base de datos con el mensaje leído desde el pendrive. Si no existe ningún mensaje seleccionado, o si los mensajes seleccionados no existen en la base de datos, este botón no realizará ninguna acción. Pueden utilizarse los botones todos o ninguno para realizar una selección completa o anular cualquier selección existente. El botón eliminar en pendrive elimina del mismo los mensajes existentes. El botón borrar lista borra la información del listado de mensajes disponibles en el pendrive, mientras que el botón actualizar lista realiza un refresco del mismo. La pestaña exportar mensajes permite copiar al pendrive los mensajes existentes en la base de datos del sistema. El listado de mensajes existentes muestra todos los mensajes existentes en la base de datos del sistema. En caso de no encontrar el mensaje deseado en forma directa, puede utilizarse la herramienta de búsqueda ubicada en el sector inferior izquierdo de esta pestaña. De esta manera, puede realizarse la búsqueda de un mensaje en particular, por número de mensaje, por contenido, o definiendo si es público o personal. En caso de aceptar, puede ingresarse el valor correspondiente a la búsqueda y luego pulsar el botón buscar. Los mensajes que cumplan con el criterio de búsqueda aparecerán en el listado de mensajes existentes. El botón actualizar vuelve a mostrar en este listado la totalidad de los mensajes existentes en la base de datos del sistema. Deben seleccionarse en este listado aquellos mensajes que desean exportarse al pendrive. Puede utilizarse la tecla Control para seleccionar varios mensajes en forma simultánea. El contenido del último mensaje seleccionado se mostrará en el cuadro superior izquierdo. El botón seleccionar permite definir qué mensajes se importarán. Al pulsarlo, todos los mensajes seleccionados en el listado de mensajes existentes se copiarán al listado de mensajes a exportar. Puede utilizarse el botón seleccionar todos para copiar la totalidad de los mensajes existentes. El contenido del mensaje seleccionado en este último listado o del último mensaje existente aparecerá en el cuadro inferior derecho. Los mensajes presentes en el listado de mensajes a exportar serán aquellos que puedan exportarse. Pueden eliminarse los mensajes seleccionados de esta lista pulsando el botón borrar seleccionado. El botón borrar lista elimina la totalidad de los mensajes del listado de mensajes a exportar. Al pulsar el botón exportar al pendrive, comenzará la exportación de mensajes, tras lo cual se informará la cantidad de mensajes exportados. En el pendrive se crearán los archivos de mensajes correspondientes. La pestaña Importar imagen de registro permite descargar desde el pendrive a la base de datos del sistema las imágenes capturadas por el equipo en el momento en que los usuarios se registran. Esta característica solo puede utilizarse con aquellos equipos que poseen la función de captura de imagen durante el registro. En el lateral izquierdo de esta pestaña se muestra el listado de carpetas de imágenes de registro disponibles en el pendrive. Para cada una de estas carpetas, se informa la hora y fecha de modificación y el número de equipos del cual se ha obtenido la información. Debe seleccionarse, marcando la casilla correspondiente, la carpeta cuya información desea importarse a la base de datos del sistema. Al pulsar el botón Importar desde pendrive, se importarán todas las imágenes de registro al sistema. Solo podrán importarse las imágenes correspondientes al registro de usuarios autorizados.
Las imágenes de registros rechazados estarán disponibles solo en el pendrive. El botón Eliminar en pendrive elimina del mismo las carpetas seleccionadas en el listado de carpetas disponibles. La pestaña Exportar fotos de usuario permite copiar al pendrive las fotos de los distintos usuarios con foto asignada existentes en la base de datos del sistema. En el listado de sectores existentes se muestran todos los sectores definidos en el sistema. Debe seleccionarse aquel sector al cual pertenecen los usuarios cuyas fotos desean exportarse. Al hacerlo, aparecerán en el cuadro central todos los usuarios pertenecientes al sector seleccionado que tengan asignada alguna foto. Debe seleccionarse en este listado todos aquellos usuarios cuyas fotos desean exportarse. Puede utilizarse la tecla Control para realizar una selección múltiple de usuarios. Los botones de selección de exportación de la columna central permiten definir, en forma particular o en forma total, las fotos de usuario que se exportarán, las cuales serán copiadas al listado de fotos de usuario a exportar sobre el lado derecho. Esta operación puede repetirse todas las veces que se desee para cualquier otro sector. Las fotos de todos los usuarios definidos en la totalidad de los pasos anteriores se copiarán al listado de fotos de usuario a exportar. Si desea removerse alguna de ellas, debe seleccionársela previamente en este cuadro y luego debe pulsarse el botón de selección de exportación inversa. Solo podrán exportarse al pendrive las fotos de los usuarios que figuren en el listado de fotos de usuario a exportar. Al pulsar el botón Exportar al pendrive, comenzará confirmación mediante el proceso de exportación de fotos de usuario. En el pendrive se creará la carpeta de fotos de usuario correspondiente. La pestaña Importar fotos de usuario permite copiar a la base de datos del sistema las fotos de usuario existentes en el pendrive. Al seleccionarla, se muestra un detalle de todas las fotos de usuario existentes en el pendrive. El botón Importar desde pendrive importa todas las fotos existentes en el pendrive a la base de datos del sistema. Si los usuarios correspondientes a las fotos importadas no existen en la base de datos, los mismos serán dados de alta automáticamente en la misma. El botón Eliminar en pendrive elimina del mismo todas las fotos de usuario existentes. El botón Actualizar lista actualiza la visualización de las fotos de usuario en esta pestaña. Hasta aquí se ha desarrollado la segunda parte de este tutorial. En caso de ser necesario, puede consultarse la primera parte del mismo en otro video de este mismo canal.